Pues vamos a hablar, buenos días, vamos a hablar acerca de lo que, de Deuteronomio 6, aquí está, ya lo puse en la pantalla. Ustedes si tienen su Biblia a la mano lo pueden buscar, si no, pues lo buscan en otra ocasión, ¿verdad? Pero aquí está lo que se llama Deuteronomio 6. Lo vamos a leer. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás a los postes de tu casa en tus puertas. Entonces, esto que leímos, que ustedes lo pueden encontrar en sus Biblias en Deuteronomio 6, es algo que se llama, le dicen Shema Israel, en la Biblia, pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento, así se le conoce como el Shema Israel. Es una oración que es más que una oración, es un como algo que hay que tener presente. Se le dio al pueblo de Israel cuando estaban allá pues en el monte Sinaí, allá aparte de que nuestro Padre Celestial le dio los 10 mandamientos, también les dijo esto, y todo esto que te digo lo vas a hacer. Hasta el día de hoy, el único pueblo que ha guardado estos preceptos, pues es el pueblo judío. Pero recordemos que el pueblo judío es solo una de las 12 tribus que había, que salieron pues de Egipto. Una de las 12 tribus que iban y que mientras caminaban en el monte, en el desierto, pues cuando acampaban se colocaban alrededor del tabernáculo y cada tribu tenía su, ¿cómo se llama? Tenía su lugar específico. Pues esto es lo que manda el Padre Celestial, lo que manda Dios, que hay que hacer con nuestros hijos, que tenemos que hacer nosotros siempre. Aquí está, vamos a poner mute. mm, Ok, ok. Eh, Aquí está diciendo que nuestro Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es uno. ¿Qué está queriendo decir? Lo que yo encontré, la explicación, que no es mi opinión, ¿verdad? Sino que es una explicación que ya está escrita, que es uno, Dios es uno. Hasta este momento, solo Israel reconoce a Dios como uno, solo por lo tanto es nuestro Dios. Sin embargo, en el futuro, después de la redención, todo el mundo reconocerá que Dios es uno. ¿Por qué solo Israel? Pues porque pues los budistas reconocen al Buda y los musulmanes tienen sus dioses. Ok, disculpen, estoy dándole acceso a las hermanas. Aquí está. Mm, ok. El- les comentaba que Dios es uno. Cada pueblo tiene su Dios. La Biblia que nosotros tenemos, vamos a encontrar que siempre está diciendo, oye Israel, y esto le mando a los hijos de Israel, y que esto y que lo otro, y todo va enfocado a Israel. Pues porque esta Biblia, estas palabras son inspiradas por nuestro Padre Celestial, por nuestro Dios. Los del Corán, pues tienen su Corán, ¿verdad? Pues los árabes, los musulmanes, todos ellos tienen sus dioses. Pues los que no creen en el Dios que nosotros creemos, pues en algo han de creer, ¿verdad? Pero el Dios que nosotros creemos es uno, no hay más, o sea, es uno nada más. Cuando dice que es uno, percibimos a Dios de muchas formas, que es bondadoso, que es misericordioso, que se enoja, que es sabio, es crítico, y estas manifestaciones aparentemente contradictorias convencieron a algunos filósofos de la antigüedad que deben existir muchos dioses, uno de la misericordia, otro del juicio,
Pero eso es lo que dicen los sabios, pero nosotros sabemos, y aquí la Biblia dice que solamente hay un solo Dios. Eso también entenderemos al final de los días. ¿Cuándo es el final de los días? La hermana Lidia decía en su oración hace un momento que esto ya se está acabando. Pues lo que podemos ver alrededor del mundo es muchos cambios de la naturaleza, cambios en las sociedades, cosas que antes no se veían. Y tal es el caso que este mes es el mes Pride, el mes lésbico gay, donde le dan un realce ¿cómo se llama? Como donde le dan un realce a las personas que son lesbianas, que son homosexuales, y uno ya no puede decir nada acerca del mes lésbico gay porque piensan que uno es homofóbico. No es que seamos homofóbicos, sino que simplemente que tú y yo, si estamos adorando al Dios verdadero, pues no podemos ser partícipes de esas cosas, porque eh, entonces ya no estaríamos, como se dice, guardando los mandamientos como es. Claro, tenemos que quererlos porque pues ellos son parte de una familia también, pero nosotros no tenemos por qué estar compartiendo cosas de lésbico gay, ni utilizando los colores, ni haciendo énfasis a eso. El- Eso es lo que hace pensar que estamos viviendo, eso y muchas otras cosas nos hacen pensar que estamos viviendo en los últimos días. Y eso no, para nosotros no es malo. Yo creo que es algo muy bueno. Entonces, eso sí es mi opinión personal. Yo creo que es algo muy bueno porque tenemos ante nosotros la palabra de nuestro Padre Celestial. Recordemos que a nuestros antepasados les era muy difícil conseguir una Biblia, entrar a internet, buscar información, escuchar temas. Nosotros no, nosotros tenemos esa facilidad de que si tú quieres, pues puedes escuchar el tema de un pastor, si no de otro pastor, pues lees la Biblia, la puedes escuchar por audio, la puedes leer, o sea, donde sea, tenemos mucha información. Esas son cosas muy buenas que están en este tiempo. Entonces, hagamos de lo que nuestro Dios nos pone en nuestras manos para poder usarlo, porque va a llegar el momento que todo esto nos los van a quitar. En algún momento, pues no vamos a utilizar la Biblia, porque como dice la Biblia, a como fue antes, volverá a ser, vendrá un tipo de perseguimiento o persecución para el pueblo que sigue al Dios verdadero. Eh, y entonces, posiblemente nos van a poder, no sé, pues a lo mejor dicen, no, pues si me quitan mi Biblia física, pues voy a quedarme con mi celular, pero y bloquear las Biblias en los celulares, en las tabletas, no es algo complicado, solo se meten, pues para los que son programadores de computadora, pues solo meterían algoritmos al teléfono, a los sistemas de computadora y pues bloquearían muchas cosas que vayan relacionado con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, al final de los tiempos, mucha gente va a estar buscando con hambre, con ansiedad, como a ti o como a mí cuando nos da sed. Sobre todo con estos soles, cuando nos da sed, estamos buscando desesperadamente agua. Pues ese momento va a llegar cuando la gente desesperadamente esté buscando la palabra de Dios, que esté buscando una oración, que estén buscando el escuchar de las cosas de Dios. Entonces, algún sabio dice que esto lo compara con la luz, con un rayo de luz observado a través de un prisma, que una persona lo puede ver, lo puede percibir en todas sus diversidades del color, solo un rayo de luz, las múltiples manifestaciones de Dios. Pero ¿qué pasa con los demás? Los demás no lo pueden ver. Y eso hace pensar que en este momento a lo mejor tú estás viendo muchas manifestaciones de Dios en tu vida, de su palabra, de su manifestación en tu vida, que estás teniendo bendiciones y tú le quieres decir al mundo, mira que ven, que esta es la palabra, y los demás no lo ven, no lo perciben, porque es un rayo de luz que solamente tú puedes ver, que los demás no lo pueden ver, porque no es su momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir
diciendo que el Señor es nuestro Dios, que Él es uno, que no hay fuera de Él ningún otro Dios. Estamos leyendo, para los que acaban de entrar, estamos leyendo Deuteronomio 6, 6 del 4. Y aquí también dice, y las amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Las amarás. ¿Qué quiere decir amarás? Aquí el hombre expresa su amor a Dios y al cumplir sus mandamientos con afecto y con cariño. No existe comparación entre aquel que sirve a su amo por amor y el que lo hace por temor. El que actúa por temor hará las cosas de manera si siente que las labores le son demasiado difíciles, en tanto que aquel que actúa por amor hará cualquier sacrificio por el objeto de su afecto. Entonces, tenemos que trabajar para nuestro Dios con todo nuestro corazón, no que sea ninguna carga, ni que lo hagamos por recibir dinero, ni para estar pidiendo pues donaciones, sino que lo hagamos de corazón. Si te nace hacerlo, pues tienes que hacerlo con todo tu corazón y no hacerlo de mala gana, sino si te tocó servir Para decir súper en ese reencuentro con tus amigas. Les voy a pedir, hermanas, que por favor me ayuden a ponerle mute a sus micrófonos. Cuando inmediatamente si se salen y vuelven a entrar, por favor que me ayuden a ponerle silencio. Gracias. Eh, Decíamos que a trabajar para Dios y hacerlo de todo corazón, no hacerlo como una carga, sino hacerlo con todas nuestras fuerzas y darle lo mejor, así como, damos lo mejor de nosotros para otras actividades, pues también apartar un tiempo para Dios. Yo sé que el día son 24 horas y que es muy apretado, yo lo sé, pero son las mismas horas que tenía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Son las mismas horas que estuvieron eh, tus padres, que tienen todo mundo, y apartan tiempo para hacer las actividades de Dios. ¿Qué actividades? Pues lo que nace de tu corazón, ir y servir, hacer obra, pues ayudar a hacer caridad con los demás, ir a orar, sacar tiempo para ir a visitar a alguien que esté enfermo, para llevarle algo de comida, salir de nuestro núcleo familiar, ver que más afuera de nuestro núcleo familiar hay problemas y esos problemas no los tomemos como tus problemas, no, se los tenemos que traer a Dios en oración y decir, ayudar a los demás a orar, a los que tienen hijos, ayudarles a orar también con sus hijos, los que no tenemos, pues ayudarle a los demás también con esa responsabilidad de estar orando por sus hijos. A mí me gusta cuando aquí dicen, quiero pedir por mis hijos, quiero pedir por mi nietecito. Eso es bueno, porque eso nos trae bendiciones a nosotros y también a ustedes y también a los hijos, a los niños. Entonces, si el amor es un sentimiento, ¿cómo se le puede ordenar a alguien que ame? Tú no le puedes ordenar a alguien que te ame. Es un sentimiento que va a nacer. La Biblia responde a esta pregunta con algunos versículos. Eh, los que leen la Biblia, en específicamente en los 5 libros que se conocen como el Pentateuco o la Torá, dice que tienen que tener la mente ocupada en cosas de la Biblia. Para poder amar a alguien, necesitamos pasar tiempo, conocerlo, conocer todos los aspectos, tanto buenos como malos, para que nosotros podamos amar a alguien, a tu esposo, a tus hijos, pues tú los conoces, tú los amas, pero en este caso está diciendo que tenemos que amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con todo tu corazón. Aquí el término es como una metáfora, porque el corazón es la sede de las aspiraciones. Ama a Dios con tus dos inclinaciones. La obra, tienes que hacer el bien siempre. Si tú haces el bien, eso quiere decir que estás amando a Dios. Y si amas a Dios, pues vas a amar a tus prójimos. Esto significa que uno debe amar a Dios siempre. No tenemos que hacer el mal. Claro, tenemos libre albedrío para hacer el mal y para hacer el bien. Inclinémonos siempre por hacer el bien, para realizar los mandamientos, rechazando a su inclinación maligna para pecar. Porque durante el día tenemos
tenemos esa opción de poder hacer el mal y de poder hacer el bien, pero que en nuestras manos y en nuestra mente siempre esté el poder hacer el bien. Nunca saquemos ventaja de alguna actividad. No, porque el otro no se da cuenta, porque el otro es más débil, porque el otro X. No, no saquemos ninguna ventaja de eso. Hagamos siempre el bien y ayudemos siempre a las personas, que es nuestro prójimo. La inclinación maligna se refiere a los deseos mundanos del hombre, es decir, a los deseos de la comida, la bebida, las gratificaciones físicas y demás. Al canalizar también estos impulsos para servir a Dios, los servimos con ambas inclinaciones. Esto, lo que yo comprendo aquí es de que si vamos a servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, tiene que ser con todas nuestras fuerzas. Y eso implica lo que comemos, las actividades que hacemos durante el día, porque no podemos decir que servimos a Dios y en el día estamos dedicándole 3 o 4 horas a escuchar música que no eleve el espíritu, a escuchar música secular, que sí, a escuchar música que va a desviar tu espíritu. No, no podemos hacer eso porque entonces no estamos sirviendo a Dios con toda nuestra fuerza. Escuchemos cantos, escuchemos himnos que alaben el nombre de Dios. Mantengamos nuestra mente ocupada en el día y entonces podemos decir que amamos a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, con toda el alma, es decir, que tu devoción a Dios te cueste la vida. Esto se refiere que no hay a la inusual situación de idolatría, adulterio o asesinato. Yo sé que aquí no hay nadie, ¿verdad?, que haga ese tipo de cosas, pero es como un ejemplo con todo, con toda nuestra alma, que te cueste la vida, porque a veces el seguir en los caminos de Dios, de nuestro Padre Celestial, a veces te aleja de la familia, porque la familia quiere seguir realizando actividades que no van de acuerdo contigo, o en el caso de, pues, del santo del día sábado que guardamos, a veces la familia ¿cómo se dice? Te deja como una esquinita, ¿verdad? Pero tú estás poniendo primero las cosas de Dios, estás poniendo ante todo primero a Dios. No vas a trabajar el sábado porque estás poniendo estás siguiendo un mandamiento, le estás poniendo primero el guardar el mandamiento de Dios, que es con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También que debemos amar a Dios incluso si Él toma nuestra vida, dando a entender que si debemos morir, pues debemos morir por nuestra fe. Así como hay muchas personas que están en la historia de la Biblia que han muerto por la fe. Eh, hay personas que han muerto por la fe. Quizás ahorita, en este momento, pues a lo mejor no se nos viene a la mente alguien, pero en la Biblia hay varias personas que, pues los que fueron quemados, fueron degollados y, y como algo muy rápido, hubo la Inquisición, que le dicen Santa Inquisición, que de santa pues no tiene nada, ¿verdad? Echemos un vistazo ahorita no lo vamos a decir todo, ¿verdad? Pero echemos un vistazo a lo que fue realmente la Inquisición. La Inquisición fue algo que hizo la Iglesia Católica. El pueblo de Roma lo que hicieron fue seguir a los que creían en Jesús, principalmente al pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Bueno, pues porque cuando hubo el exilio en Jerusalén, allá en Israel, pues entonces corrieron a los judíos y al correr a los judíos no solo, o sea, no solo corren a los judíos, corren a las 12 tribus de la casa de Israel. Que los judíos se han dado a conocer más, bueno, pues tenemos que ver la historia. Entonces llegan los judíos a Europa, sobre todo a España, y se dispersan por esa parte de Europa, y entonces empieza la Inquisición, y después de eso, pues también viene lo de Hitler, ¿verdad? Lo del Holocausto. Todo esto está súper interesante, tienen que verlo, tienen que buscar la historia, porque ahí es donde está, cuando la iglesia empieza a perseguir al pueblo de Dios,
cuando la iglesia católica, o sea, Roma, el papado empieza a perseguir y empiezan a utilizar los métodos y las tácticas de que si a las personas las mataban, que si a la mitad las dejaban caer había un serrucho, por ejemplo, y las dejaban caer y las partían a la mitad. O las peores muertes que se pueden imaginar pasaron en la Inquisición. Muchos hablan del Holocausto. En el Holocausto murió muchísima gente, pero en la Inquisición murieron muchísimos más. ¿Quiénes murieron ahí? Pues el pueblo de Dios, el pueblo de los que guardaban los mandamientos. Muchos le dicen, bueno, pues los judíos, pero recordemos que el pueblo de Dios no solo son los judíos, tenía 12 tribus, 12 tribus, estaban las tribus que ahí la puede usted repasar en su mente, cuáles eran las 12 tribus. Entonces, la Iglesia Católica manda a matar a través de la Inquisición y le ponen la Santa Inquisición. Entonces, eso era un paréntesis, cerramos el paréntesis y continuamos. Y estas palabras que también tenemos que decir que vamos a amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos también. Y necesitamos también dedicar toda nuestra capacidad intelectual al amor de Dios. Está bien que tengamos otras actividades, ¿verdad? Porque pues esta es la vida y tenemos que tener diferentes actividades para poder subsistir, pero tenemos que utilizar nuestras capacidades intelectuales para el servicio de Dios. No se lo podemos dejar todo a los líderes, no. Usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que hacer su parte con su familia, en su círculo social donde vive. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde y apartar el tiempo y también si de nosotros no esperar que si tenemos que dar alguna ayuda como libros. Ayer, por ejemplo, la hermana Rosy dijo que ella regaló una Biblia, pues ella está amando a Dios con todo su corazón y está amando al prójimo, se está preocupando por su salvación y le regaló una Biblia. Que en este momento no tenga respuesta, usted no se preocupe por eso, que Dios va a obrar en su momento. El momento va a llegar, no es en tu tiempo ni es en el mío, es en el tiempo de Dios que es perfecto. Con todos nuestros recursos tenemos que amar a Dios. Aunque el amor de Dios te haga perder todo tu dinero, hay gente que arriesga su vida para salvar el dinero. Y eso lo vemos muy a común y más en este país y más en la actualidad que la gente se desgarra teniendo 3, 4 trabajos y pues se enferman, ponen en riesgo su vida hasta el caso de pues llegar a perderla por por ejemplo, por un paro cardíaco, yo qué sé, por muchas causas, ¿verdad? De enfermedad. Entonces, aquellos que ponen su riqueza por encima de sus vidas deben poner al amor de Dios por encima de todo, porque recordemos que donde está tu corazón, ahí está tu Dios. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? Analicemos eso en nuestra vida. ¿En dónde está nuestro pensamiento? Ahí, ese es el Dios que vamos a tener. Aquí dice también que hoy te mando cumplir estas palabras que estarán en tu corazón. Hoy quiere decir que siempre deberás ver las palabras estas como si fueran actuales, como si fueran frescas y como si fueran emocionantes, porque estas palabras no han pasado de moda, aún siguen, están vigentes y tenemos que decírselas a nuestros hijos, tenemos que decírselas a nuestras familias, tenemos que correr la voz, o sea que tenemos que repetir esto en nuestro corazón. Em, Esto quiere decir que como, tenemos que decirlo como si esta Biblia fuera entregada apenas hoy. Lo tenemos que decir con esa emoción de como cuando recibimos algo nuevo y algo fantástico. Si hacemos el esfuerzo, siempre podemos hallar estímulos y desafíos en la palabra, en la Biblia y los mandamientos. Y esta es la forma de garantizar que no nos cansaremos de ella ni permitiremos de su observancia se convierta en una rutina aburrida. Hagamos de este mandamiento algo bonito, que tus hijos, que tu familia vean que no es aburrido seguir en los caminos de Dios, no, que vean que es bonito. Si te ven quejándote todo el día, todos los días, y todo el tiempo te estás quejando, pues ¿quién va a creer que el Dios que está siguiendo realmente es un Dios que hace milagros y que salva? Pues nadie te va a creer.
tenemos que hacerlo con alegría, con emoción. Claro, nos cansamos, es muy normal, tenemos que detenernos, descansar un momento y seguir, pero no podemos estarnos quejando todo el tiempo. Eso no está bien, el quejarnos. Tenemos que tener positividad siempre, pero tenemos que estar agarrados de la mano de Dios o en oración constante, en ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo? Que sea un ayuno no para bajar de peso, que sea un ayuno para encontrar, para poner tu alma limpia, para que pueda haber una comunión contigo y con el Santo Espíritu de Dios, para que pueda venir a tu vida y te pueda transformar y te pueda mostrar cosas que antes no veíamos. Pero tenemos que hacer ayuno y oración. No esperes que lo hagan en la iglesia. No, tú empieza, hoy empieza. Hoy, no que hoy voy a terminar de comer lo que tengo guardado en el refri. No, 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 empieza hoy. Qué grande es la necesidad que tienes, qué grande es la necesidad que tengo. Pues esa misma lo vamos a reflejar en nuestra oración y en nuestros ayunos. Se la tenemos que decir aquí dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? Y se la repetirás a tus hijos. Esto se refiere a tus hijos, a tus hijos, a tus alumnos, a tus sobrinos, a tus primos, a todos. Se lo tienes que decir. No nos tenemos que quedar guardando esa luz que hemos recibido, o sea, esa verdad que hemos recibido. Eh, todos los que, ¿cómo se dice?, comparten la palabra de Dios, tenemos esa obligación. A lo mejor usted está diciendo, bueno, pues yo no predico. Pues no necesitas predicar. O sea, no, acuérdense que nuestra vida es el sermón. Donde quiera que vamos, nosotros estamos dejando dos cosas, o algo bueno o algo malo. Sí, es mejor pues inclinarnos por dejar algo bueno, una impresión buena, eh, alguna oración, palabras bondadosas, palabras bonitas, algún versículo. Hay personas que están pasando por mal momento. No tenemos que dar el sermón del monte, no. Tenemos que decir, pues una oración, puedo orar contigo, o un versículo. Siempre llevemos en nuestra mente un versículo. Claro, si usted quiere ir más, pues lleve en su bolsita, no sé, libritos o versículos recortados o frases de la Biblia y los puede regalar. Si está haciendo la fila en algún lugar, pues regálelo, le nace en su corazón. Cuando decimos si le nace en su corazón, no es que venga de ti. Si te nace en tu corazón es porque el Espíritu de Dios está en tu corazón y te está poniendo a regalar eso. O sea, si te nace, tienes ese, como dice, el fuego ardiente de que quieres regalar cosas que hablen acerca de la palabra de Dios, hazlo. Hazlo porque su espíritu te está hablando, te está diciendo, tienes que hacerlo, no te puedes quedar callada. Tenemos que enseñar, pero antes de enseñar afuera, tenemos que empezar por la casa, siempre. Empiece usted por su casa, empiezo yo por mi casa antes de predicar afuera. Y las hablarás a ellas. El tema principal de tu conversación deberá ser el servicio a Dios todo el tiempo de lo que dice en la Biblia, o sea, sin caer en la exageración, ¿verdad? Sino tampoco queremos andar arreglando, ¿cómo se dice? Señalando los errores de los demás, no, es decir, las partes que sean apropiadas sin ofender a las demás personas, a decirlo con tacto. Mientras estés sentado en tu casa, mientras estés sentado en tu casa, al dedicar el estudio de la Biblia, en toda situación posible, alcanzarás tu meta. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a leer la palabra de Dios? En nuestras casas. No esperar el día que hay que ir a reunirnos, no, no, sino empezar en nuestra casa. Porque si nos reunimos 3 horas, 4 horas en la iglesia, en donde tengas que reunir, por Zoom, donde sea, la mente solamente va a estar 30 minutos ahí y lo demás va a estar pensando en muchas otras cosas. Entonces, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí se expresa el mandamiento de esto que estamos diciendo de Deuteronomio 6, de hoy Israel, el Señor nuestro Dios, Él es uno, que hay que decirlo, por ejemplo, estarlo pensando en la mañana, también en la tarde. Em, este versículo se entiende de varias maneras para aquellos que buscan la perfección. Es un llamado al constante estudio y al incesante estudio de la palabra, de la Biblia, en todo momento, en cada situación posible. Pero aquellos que no son capaces de alcanzar esta meta, se les ordena que por lo menos digan esto,
esto que se llama Oye Israel, que lo digan por lo menos en la mañana y por lo menos en la noche. Esto lo hace mucho el pueblo judío y ahorita vamos a ver una imagen de que siempre lo están repitiendo, pero la Biblia no es para el pueblo judío nada más, es para también para nosotros. Que el pueblo judío es el único que lo ha guardado, qué bueno, me llena de gozo saber eso. Y no porque yo sea judía, ¿verdad? Pero hay que leer la Biblia, hay que leerla desde el principio y analizar palabra por palabra por qué Dios dice a Israel, se lo manda. Pues porque nosotros somos parte de Israel, nosotros somos de esas tribus perdidas. Hay una tribu que es la tribu de Judá, que son los judíos que están dispersos por el mundo, pero también están las otras tribus perdidas de la casa de Israel, que son las demás ovejas. Quizás no los has analizado, pero quizás en tus genes, en tus antepasados, hay alguien que viene de una familia que trae en sus genes los genes de las tribus perdidas de la casa de Israel. Tenemos que buscarlo. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué tenemos ese amor de guardar el sábado? ¿Por qué tenemos ese amor de cuidar nuestra alimentación? Por qué queremos ayudar? Tiene que ser porque algo nos está llamando. Algo hay entre nosotros que nos está llamando, nos está diciendo que nos apartemos de las cosas malas, que nos apartemos de lo impuro. Ese algo es nuestro Padre Celestial que nos está llamando. El, y aquí dice, las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Aquí hay una imagen que a lo mejor alguien ha visto antes. Esta imagen es de un judío. Aquí dice, estos son los tefilines. eh, las atarás en tu mano como una señal. Aquí está atado en la mano. El hilo negro que tienen aquí es un tefilín del brazo. Es colocada en el brazo izquierdo porque pues está cerca del corazón y supuestamente pues ahí también cuando decimos te quiero con todo mi corazón o te lo deseo con todo mi corazón, o sea, salen las emociones y en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque ahí en el área frontal pues está dirigida en el cerebro. Entonces, entonces, si tenemos la cabeza, el corazón y la mano, pues estamos diciendo que no nosotros. Esto nos enseña a dedicarnos al servicio de Dios en todas las acciones, que lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que vas a hacer. O sea, lo pienso, lo digo y lo hago. Es bueno lo que pienso, es bueno lo que digo, pues entonces es bueno lo que voy a hacer. Entonces, al ser puesto esto en el brazo, en el, co- al, cora- al en el brazo opuesto al corazón y sobre la cabeza, estamos diciendo que estamos, ¿cómo se dice? Dejando que Dios haga lo que Él quiere hacer con nuestra vida, cambiarnos y transformarnos, porque estamos dando nuestro intelecto a Él. No se lo estamos dando a otro Dios, no, se lo estamos dando a Él. Entonces, por eso es que vamos a encontrar que el pueblo judío hace eso y lo dicen en la mañana, lo dicen al mediodía y lo dicen en la tarde. ¿Qué dicen? Esto que acabamos de leer aquí, esto de Deuteronomio 6 lo conocen como el Shema Israel en hebreo y ahorita en un momento vamos a escuchar en una forma cantada cómo, cómo se escucha, pero nosotros tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente. Tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro tiempo y darle siempre lo mejor, tiempo de calidad, no lo que nos sobra, apartar lo principal para servirle a Dios. También dice en Deuteronomio 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Esto es lo que hace unos días la hermana Liria nos hablaba de la mesusa, es esto que se pone en las puertas, en la puerta de la entrada de tu casa, en las ventanas que tengas. eh, ¿Y qué hay ahí? Que adentro de la mesusa lo que va a haber es lo que acabamos de leer. Esas palabras que dicen en Deuteronomio 6, oye Israel, está escrita ahí. De un lado está escrito eso, del otro lado está el nombre en hebreo de Dios, que es pues uno de los nombres que le mencionan, es el Shaddai, que quiere decir guardián de las puertas de Israel.
Entonces, de un lado está el Deuteronomio 6 y de otro lado está el Shaddai. Y también ponen esto que puse aquí: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro Rey, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos has ordenado colocar la mesusa. Eso lo encontramos en Deuteronomio 6. Entonces, esa es una explicación de por qué en algunas casas podemos observar esto, porque estamos pidiendo eh, que Dios habite en nuestras casas, en nuestros santuarios. También podemos encontrar el Shema Israel o Deuteronomio 6, del 4 al 9. Esto está en hebreo, está escrito en hebreo y también aquí está la pronunciación. Y también aquí tenemos otra pronunciación. Y también dicho sea de paso que cuando estaba en el tiempo de Jesús, cuando le preguntaron, siempre querían andar como dejando en mal a Jesús, ¿verdad? Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos, que era experto en la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento más importante. Hay un segundo mandamiento: ama a tu semejante como a ti mismo. Todos esos, toda la ley y los escritos de los profetas dependen de esos dos mandamientos. Eso lo encontramos en Mateo 22. Anótelo, póngase a leer todo el capítulo de Mateo 22. También en Lucas encontramos, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, tenemos que hacer eso para que nosotros alcancemos también la vida eterna. Y ahorita vamos a escuchar el canto de lo que hemos estado analizando, de esto que hemos estado analizando. Los invito a que podamos meditar en la letra. Vamos a salir de aquí para que yo les pueda poner el canto.